Mis amados hermanos, como les mencionaba, hoy vamos a iniciar una serie titulada Una iglesia viva. Y para empezar, quiero contarles una historia. En el año de 1727, en una pequeña aldea en Alemania llamada Herrnhut, en las tierras del conde Zinzendorf, me perdona mi alemán, vivía una comunidad de refugiados cristianos de varios grupos, entre los que estaban bautistas, presbiterianos reformados, luteranos, cristianos alemanes y moravos. Y aunque tenían todos la doctrina correcta y estaban unidos en el mismo lugar, vivían una realidad muy triste. Estaban entre ellos mismos divididos, discutían por asuntos de teología y espiritualmente estaban fríos. Eran una iglesia, sí, pero no era una iglesia viva. Pero el 13 de agosto de ese año, las cosas cambiaron. Decidieron reunirse para un servicio de comunión y habían pasado el verano orando y buscando la reconciliación, esperando activamente, cuando de repente durante ese culto, la historia cuenta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos con una fuerza tal que apenas podían sostenerse en pie. No hubo fanatismo desordenado, sino una presencia de Dios tan abrumadora, tan real, que al salir de la iglesia, ellos no sabían si estaban en la tierra o estaban en el cielo. Un historiador cuenta que además hubo un hambre tan grande por la palabra que se apoderó tanto de ellos, de modo que tuvieron que hacer 3 servicios diarios, uno a las 5 de la mañana, uno a las 7:30 y uno a las 9 de la noche, para poder escuchar la palabra. Ese día, esa pequeña comunidad pasó de ser un grupo religioso seco a una fuerza imparable. Iniciaron una cadena de oración ininterrumpida, mis amados hermanos, que duró 100 años en donde por 24 horas un grupo de hermanos oraba por turnos los 365 días del año. Desde esa pequeña aldea enviaron más misioneros al mundo en 20 años que todo el protestantismo durante los siglos anteriores. Y muchos de los misioneros modernos y de los evangelistas modernos sufrieron una fuerte influencia por el movimiento que surgió en esta pequeña comunidad que nunca superó los más de 300 miembros. William Carey, padre de las misiones modernas, fue profundamente inspirado por este movimiento junto con John Wesley y su hermano Charles y George Whitefield, y otros muchos otros fueron influenciados precisamente por este grupo. Tanto fue el impacto, mis amados hermanos, de esta comunidad, que aún los niños de esta comunidad fueron profundamente involucrados en la vida de oración y participaban activamente en la vida de la iglesia. Hermanos, lo que pasó a este grupo en Moravia, a este grupo de hermanos, no fue algo nuevo. Fue un eco de lo que sucedió en Jerusalén siglos atrás y que nosotros acabamos de leer en Hechos capítulo 2. Hoy vamos a estudiar el movimiento original en Hechos. Y vamos a ver cómo Hechos capítulo 2 del 1 al 13 es lo que podemos ver como el Espíritu Santo convierte a un grupo de personas reunidas en una iglesia que espera la promesa. Una iglesia que espera la promesa. Y mis amados hermanos, ese es el título de mi sermón en esta mañana. Una iglesia que espera la promesa. Y mi objetivo en esta mañana es que podamos comprender lo que debe hacer una iglesia que espera la promesa para ser una iglesia viva. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia, una iglesia que espera la promesa para ser una iglesia viva? ¿Y qué hace una iglesia que espera la promesa? Lo primero que hace, mis amados hermanos, y que nosotros encontramos en los versículos del 1 al 4, es que espera activamente mientras llega la promesa. Espera activamente mientras llega la promesa, y que es nuestro primer punto. Acompáñenme nuevamente a Hechos, capítulo 2, al versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Ay, perdón, estoy leyendo Efesios. Es Hechos. Yo sí, disculpen. Hechos capítulo 2. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mis amados hermanos, hablábamos temprano en la mañana que Dios providencialmente nos permitió estudiar ese tema del Espíritu Santo. El tema del Espíritu Santo es nuestro discipulado temprano. Y quiero que veamos aquí cómo es que esta iglesia viva espera
la promesa y cómo hacen esto. Y lo primero que nos llama la atención, mis amados hermanos, es que aquí tenemos una iglesia que ha hecho exactamente lo que Jesús les dijo que hicieran. ¿Y qué es lo que Jesús les dijo que hicieran? Vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 1, el versículo 4 y el versículo 5. Y dice la palabra del Señor, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que, mis amados hermanos, lo que estos hermanos están haciendo es esperar en Jerusalén mientras se cumple la promesa que ocurriría unos días después y que ocurre precisamente en la celebración de una fiesta muy importante en Israel que se llama Pentecostés, y en donde además Lucas en Hechos capítulo 1 nos cuenta que era el cumplimiento de una palabra, de una profecía dada por el Señor acerca de lo que ocurriría en esos momentos. Juan el Bautista bautizó con agua, pero el Señor los bautizaría con viento y con fuego, dice la palabra del Señor, dentro de no muchos días. Dice la palabra del Señor entonces que esto ocurre en un momento particular de la historia, en Pentecostés, que se conoce como la fiesta de las semanas. Y esto ocurre luego de 50 días de la Pascua. Y tenía dos propósitos la celebración del Pentecostés. El primero el primero era agradecer a Dios por las cosechas, ya que durante esa época se recogían los primeros frutos del campo, pero también se conmemoraba la entrega de la ley de Dios a Moisés y al pueblo de Israel en el monte Sinaí luego de haber pasado por el Mar Rojo. Y esto acompañado, como bien lo sabemos nosotros en Éxodo, por señales maravillosas. Dice la palabra del Señor, y acompáñenme por favor allí a Éxodo capítulo 19, lo que ocurrió en ese momento. Éxodo capítulo 19, y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice la escritura, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al monte Sinaí. Y es en este contexto que es entregada la ley del Señor. Así que la fecha, mis amados hermanos, en la que ocurre el Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo no es por casualidad. Todo está dentro del plan de Dios divinamente orquestado. Y entonces lo que nosotros debemos ver es cómo este suceso es parte del cumplimiento del propósito de Dios, y lo que nos muestra es cómo deberían actuar los discípulos después de esto. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que el reino de Dios ya había sido inaugurado, pero lo que acontecería ese día en Pentecostés era el inicio de la iglesia, y tenía que ser como todo lo que hace el Señor, de una forma espectacular. Los discípulos entonces se encontraban reunidos en un lugar obedeciendo el mandato del Señor, mientras esperan la llegada del Espíritu Santo, pero sin saber exactamente cómo iba a ocurrir esto. Como les he mencionado y como lo hemos visto, la promesa ya había sido dada en varias partes de las Escrituras. Incluso el mismo Señor Jesús en Hechos capítulo 1, el versículo 18, les dice a ellos que debían esperar que viniera el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta es la última vez que Jesús les da esta promesa. Así que durante los días posteriores al ascenso de Jesús a los cielos, ellos estaban esperando lo que pasaría. Y mientras tanto ellos están orando. Así que Lucas lo que nos cuenta es lo que está ocurriendo en esos días mientras están esperando. Y algo extraordinario pasa. El versículo 2 nos dice lo que aconteció. Dice la palabra del Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y mis amados hermanos, hay dos señales de este suceso. Y la primera señal es que todo aconteció de repente y muestra el elemento sorpresa. Cuando los discípulos no esperaban esto, vino el Espíritu Santo y lo que se siente es un fuerte viento, un viento recio. Eso fue sorpresivo. Esto era algo fuera de lo común, algo que de inmediato llamó la atención de todos, no solamente de los que están en la casa, sino de las personas que están reunidas en Jerusalén. Miren lo que dice el versículo 6.
y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Todos los que estaban presentes en Jerusalén en ese momento sintieron el fuerte ruido del viento producido y de inmediato se fueron a este lugar para ver qué era lo que estaba pasando. Mientras tanto, en la casa, lo que está ocurriendo es extraordinario. Y mis amados hermanos, creo que la intención del autor es señalar precisamente lo que ocurre cuando el Señor se manifiesta. En otras partes de las Escrituras vemos nosotros la presencia del Señor manifestada a través de distintas señales, y una de ellas es precisamente el viento. El viento en muchas ocasiones es una muestra, una demostración del poder de Dios y de la presencia del Espíritu. Tal vez el pasaje más impactante para ellos lo encontramos nosotros en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Quiero que me acompañe por favor allí. Ezequiel capítulo 37. Y esta historia es una historia bastante conocida. Es la historia del profeta en el valle de los huesos secos. El Señor llevó a Ezequiel a través de su espíritu a un valle que estaba lleno de huesos secos. Él lo hizo pasar en medio de ellos. Y eran muchísimos, dice la palabra del Señor. Y el Señor le pregunta al profeta si esos huesos vivirían. Y el profeta le contesta, tú lo sabes, Señor. Entonces el profeta recibe la orden de parte de Dios de empezar a profetizar, y esos huesos empiezan a juntarse, les empieza a salir carne, les empiezan a subir la piel hasta que se forma un poderoso ejército, pero sin vida. Y el Señor vuelve a preguntar al profeta, ¿vivirán estos? Acompáñeme al versículo 9, dice la palabra del Señor. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo hablé y lo hice, dice el Señor. Mis amados hermanos, creo que la intención precisamente de este pasaje es mostrar cómo es el Espíritu ahora actuando, vivificando. Lo espectacular del suceso de este día es ver el poder vivificador del Espíritu Santo obrando en la vida de la iglesia. Y es tremendo, mis amados hermanos, esto. Porque lo que hace la presencia del Espíritu Santo es llenar a todos los que están sentados en la casa. Pero particularmente ocurre sobre estos que son creyentes, que han creído en Cristo. Solo ellos recibieron lo prometido, el Espíritu Santo. Solo ellos lo sintieron, solo ellos lo oyeron, solo ellos lo vieron. Y venía no solo de afuera de ellos, venía de Dios mismo. Y aquí podemos ver una lección, mis amados hermanos, para una iglesia que espera la promesa. Porque ser lleno del Espíritu Santo significa tener el poder divino dentro de cada uno que transforma y capacita para que se pueda llevar a cabo la tarea. Una iglesia que espera la promesa tiene el poder de Dios dentro de sí para poder llevar a cabo la tarea. Ese poder que lo ha transformado, pero que además lo capacita para que pueda cumplir con ese llamado. Pero hay un detalle muy importante que no debemos perder de vista. Muchas veces se ha dicho que estos creyentes estaban orando para que el Espíritu Santo viniera, pero el pasaje no nos muestra esto. De hecho, mis amados hermanos, miren la posición en la que ellos se encuentran en este momento. Dice la palabra del Señor que ellos estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban? Versículo 2, a la parte final. Dice, llenó toda la casa donde estaban ¿cómo? Sentados. Es bien interesante porque ellos están sentados. La posición para orar en las Escrituras o era tumbado en el piso o de rodillas o de pie. Que estuvieran sentados evidencia que ellos no estaban esperando esto. Ellos cumplieron el llamado de quedarse en la casa, pero el Espíritu Santo no viene porque ellos estén orando, sino o porque estuvieran en la casa obedeciendo el mandato o porque cumplieran ciertos requisitos espirituales. Los apóstoles no estaban planeando estos acontecimientos de ese día, pero en cambio Dios envía a su Espíritu Santo con poder de una manera repentina para evidenciar que es el poder de Dios manifiesto. Y esos acontecimientos solo pueden ser explicados precisamente como esos actos de Dios. Como eso que solamente Dios puede obrar soberanamente, de acuerdo a su voluntad.
Por eso es algo que desciende del cielo a la tierra, sin ninguna intervención humana. Ellos solamente están haciendo lo que deben hacer, pero la obra del Señor ocurre totalmente para su gloria. Es la soberanía de Dios la que causa la llegada del Espíritu Santo. Por eso es que ellos quedan sorprendidos también. Ellos han cumplido con el mandato de quedarse en Jerusalén. Sí, están orando. Pero lo que ocurre es sorpresivo. Nadie lo esperaba cómo ocurriría. Y esto nos recuerda precisamente lo que le pasó a los hermanos en Gerjunt. Ellos no podían fabricar ese suceso de la venida del Espíritu Santo sobre sus vidas ese 13 de agosto. Ellos solo podían obedecer, reunirse, orar, leer la palabra y esperar. Y al igual que en ese aposento alto, ese día en Pentecostés, ese viento recio no vino de adentro de los discípulos, vino del cielo y llenó la casa donde estaban reunidos. Es un acto soberano de Dios. Mis amados hermanos, una iglesia que espera la promesa no es la que tiene las mejores luces o el mejor espectáculo o el mejor programa humano. Es la que entiende que el poder que necesita viene de Dios mismo y que se sienta a esperar el cumplimiento de la promesa, pero lo hace de una forma diferente. La segunda señal que nosotros encontramos en este pasaje la vemos en el versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Esa es la segunda señal, son las lenguas de fuego. Luego, nuevamente el pasaje nos lleva a otros lugares de las Escrituras en donde el fuego es una señal visible del poder de Dios. Ustedes podrán recordar en Éxodo precisamente cuando Moisés tiene su primer encuentro con Dios y este se le aparece a través de una zarza ardiente. Es decir, una zarza que se quemaba, un arbusto que se estaba quemando pero que no se consumía. O también en el momento en el que el pueblo recibe la ley de Dios, en el Sinaí. Allí hay truenos, hay fuego, hay algo sobrenatural. Y recordemos precisamente que esa semana en Jerusalén, en Pentecostés, se estaba celebrando el momento en que Moisés recibió la ley del Señor. Así que debemos entender que este no es un fuego literal, sino una señal visible de lo que estaba aconteciendo. Es decir, esa llegada triunfante y sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Mis amados hermanos, cuando nosotros vemos el fuego de Dios en el Antiguo Testamento, esto era algo tremendo y a veces hasta fatal. Ustedes podrán recordar ese suceso cuando los dos hijos de Aarón están ofreciendo fuego extraño y fuego salió y los consumió delante de la presencia del Señor. Así que esto era para tomar con seriedad, pero ese día en Pentecostés, mis amados hermanos, este fuego no fue un fuego que consumió a los discípulos, sino que lo llenó. La gloria de Dios hizo que estos creyentes ahora fueran como zarzas ardientes. La gloria de Dios, la presencia del Dios viviente, había venido sobre ellos y permanecería en cada uno de ellos de manera especial. Y eso es algo, mis amados hermanos, que sigue ocurriendo en nosotros. Tal vez no a través de lenguas de fuego, pero la Escritura nos promete, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 16, que todos los cristianos, que todos aquellos que han creído en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ellos y da testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios. Y Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice que el Espíritu de Dios viene a nuestro corazón y nos permite clamar Abba, Padre. Y así podríamos seguir mirando pasaje tras pasaje para ver lo que hace el Espíritu de Dios morando en nosotros. Esta mañana precisamente estudiábamos varios. Cómo el Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros y es consolador, guía, trae paz, convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero aquí el Espíritu Santo tiene un propósito particular. El versículo 4 en este pasaje en Hechos capítulo 2 nos muestra el resultado. Y se nos muestra el resultado en dos sentidos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Todos fueron entonces llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y lo primero que entonces debemos considerar en este versículo es el hecho de que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo continuó actuando en ellos y por eso lo que nosotros encontramos en las Escrituras es que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos ordena precisamente a estar llenos del Espíritu Santo.
En Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y lo que este pasaje en Hechos nos indica es que los creyentes deben estar continuamente llenos del Espíritu Santo, bajo la influencia, bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó aquí en Hechos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo pudieron hacer algo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hablar en lenguas. Pero mis amados hermanos, para que eso ocurra en nuestras vidas, si queremos realmente tener la llenura del Espíritu Santo, primero tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que apartarnos y morir al egoísmo. Tenemos que renunciar a nuestra voluntad personal que solamente nos lleva a suplir y a cumplir nuestros deseos egoístas. Pero mis amados hermanos, eso no puede ocurrir lejos de la palabra de Dios. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros para que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así que mis amados hermanos, podemos decir con toda seguridad que una iglesia que espera la promesa es una iglesia que busca la dirección del Espíritu Santo por medio de su palabra. Una iglesia que espera su promesa es una iglesia que busca la dirección del Espíritu Santo por medio de la palabra. ¿Y cómo se evidencia en este caso lo que pasó con los discípulos? La señal evidente de la obra del Espíritu Santo. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para que se expresasen. En ese momento ocurrió algo maravilloso, algo extraordinario. Ellos hablaron en otros idiomas que no habían aprendido. Como veremos en un momento, mis amados hermanos, estos idiomas eran las lenguas de los países de las personas que venían para la fiesta. Pero lo hicieron con un propósito claro: comunicar el mensaje. Así que, mis amados hermanos, los idiomas eran el medio, pero lo realmente importante es el mensaje que estaba siendo comunicado. Y esto nuevamente trae una enseñanza para nosotros. Mis amados hermanos, una iglesia que espera la promesa usa los recursos con los que cuenta para dar a conocer el mensaje de salvación a quienes lo necesitan. Una iglesia que espera la promesa usa los recursos con los que cuenta para dar el mensaje de salvación a quienes lo necesitan. Y lo que vemos acá, mis amados hermanos, es lo que aconteció en ese lugar donde estaban entonces reunidos los creyentes. Pero afuera, en las calles, también estaba sucediendo algo, lo que nos muestra que no solamente ocurre en la casa, sino el resultado también de lo que Dios quiere hacer con medio de las personas. Lo que nos lleva de paso a nuestro segundo punto. Y es una iglesia que espera la promesa, reacciona activamente después de recibir la promesa. Una iglesia que espera la promesa, reacciona activamente después de recibir la promesa. Y miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 5 al versículo 13. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Mis amados hermanos, lo que vemos acá entonces es que casi de manera simultánea, Lucas nos está contando lo que estaba pasando en las calles en Jerusalén. El versículo 5 entonces nos muestra el escenario. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ese es el escenario. Y como hemos visto, la razón por la cual haya tanta gente en Jerusalén en ese momento es porque están celebrando la fiesta del Pentecostés. Pero de inmediato, cuando escuchan el estruendo, ese ruido tan fuerte que no podemos describir, no sabemos cómo pudo haber sido. Y cualquier cosa que nosotros digamos sería usar la imaginación porque no tenemos forma de entenderlo. Pero lo que podemos entender es lo que dice la Biblia, y como suele ocurrir, cuando algo llama la atención de las personas, la multitud
acude para saber qué fue lo que pasó. Los curiosos son llamados a ver qué aconteció. Y eso fue lo que pasó. Y lo que ocurre es sorprendente. Los que están en la casa no se han quedado en la casa. Ellos han salido, han bajado y han empezado a hablar a la multitud. Y lo que encuentran, estas personas los sorprendió aún más. Era un grupo de galileos sin formación, personas, supongámoslo de esta manera, mis amados hermanos, es como si alguna persona de una comunidad indígena muy pobre, muy alejada de nuestra civilización, viniera a la ciudad y hablara en nuestro idioma cosas demasiado elevadas. Así está pasando en este momento. Estos son un grupo de galileos, los discípulos son un grupo de galileos sin formación, con poca educación y sin cultura, pero que están hablando idiomas. Por eso las preguntas que ellos están planteando, versículo 7, dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos estos que nos hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Sus preguntas son válidas. Mis amados hermanos, aprender un idioma para una persona adulta es un proceso que puede tomar meses, incluso años. Y eso depende del idioma. Hay idiomas que son muy complejos. El mandarín, el árabe, son idiomas muy difíciles de aprender. Así que puede tomar mucho más tiempo. Pero aquí tenemos a estos que están hablando en otro idioma sin antes haber sido formados. Eso es lo maravilloso. Y los versículos 9 al 11 nos mencionan entonces esa lista de naciones y de lugares de donde venían las personas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si usted tiene un mapa en su Biblia, podrá darse cuenta de los lugares de donde vienen: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Esa es una lista de naciones de los que están allí reunidos. Y ellos están presenciando todo este suceso, pero además hay algo que les llama la atención. Escuchen lo que dicen ellos. Les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oyen hablar? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Esto es lo realmente importante. Lo realmente importante no eran los idiomas. Lo realmente importante era lo que estaban comunicando. La palabra maravilla significa las obras poderosas de Dios, las acciones poderosas de Dios. Esa palabra se usa precisamente para hablar de esos actos milagrosos de salvación de Dios en la historia. Es lo que usaríamos nosotros, por ejemplo, para describir cómo Dios liberó a su pueblo y abrió, por ejemplo, el Mar Rojo para que el pueblo de Israel fuera liberado después de haber estado 400 años como esclavos en Egipto. Esa es una acción milagrosa en la historia, un acto maravilloso de parte de Dios. Pero mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento significa la manera milagrosa en que Dios nos ha salvado a través de Jesús, a través de su encarnación, a través de su muerte, a través de su resurrección. Como Dios haciéndose humano y a través de su cruz rompe, por ejemplo, con las ataduras de la muerte y nos da nueva vida. Por lo que podemos decir, mis amados hermanos, con toda certeza que una iglesia que espera la promesa es una iglesia que comunica las maravillas de Dios, el mensaje de salvación para que más puedan oírlo. Así que, mis amados hermanos, el asombro y la sorpresa son grandes entre este grupo de personas. Miren lo que dice el versículo 12. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? La cara de asombro, no sé cómo describirlo. El quedarse sin palabras para estas personas por lo que está aconteciendo es tremendo. Se preguntan entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esto, mis amados hermanos, también nos deja una lección. En Pentecostés, Dios no dejó que el evangelio saliera solo a través de un idioma o una cultura.
Por eso ellos se dicen, ¿qué está pasando? Ellos oyeron declarado el evangelio, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Una iglesia que espera la promesa es una iglesia que está presente en este mundo de hoy, que exalta el poder de Dios por medio de la predicación de la palabra y que exalta a Dios mismo en las tres personas de la Trinidad, que esto es parte importante de su teología. Esa iglesia es una institución multiétnica y multicultural que impacta de manera significativa a la sociedad en donde se encuentra. Eso fue lo que ocurrió ese día en Pentecostés. Ahí hay personas de varias naciones, de varios lugares, y el evangelio les es predicado a ellos en su idioma. Pero mis amados hermanos, no todos están convencidos. Y en su afán de tratar de interpretar el asunto, lo único que se les ocurre decir es que están borrachos. Versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O están borrachos, dice en otra versión. Pero mis amados hermanos, yo me pregunto, y yo no sé si usted ha conocido a un borracho que pueda hablar idiomas de la nada. Sin embargo, y esto, ¿cómo? Dice, les entiende el español. Sí, tienen toda la razón. Sin embargo, mis amados hermanos, hay una explicación, estudiando este pasaje, que me impactó profundamente. Es una explicación que da el pastor Tim Keller al respecto. Tomando Efesios capítulo 5, versículo 18, dice la palabra del Señor, no se emborrachen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Keller explica que ser lleno del Espíritu Santo debe ser como estar borracho, pero también es diferente a estar borracho. No se emborrachen con vino y sean llenos del Espíritu Santo significa que es estar como borracho y no estarlo. Y ya les voy a explicar por qué. La razón por la que ellos pensaron que estaban borrachos es como suele pasar con un borracho. Cuando alguien está borracho, se desinhibe. ¿Se han visto los borrachos que empiezan a cantar, bailan, hacen cualquier cantidad de cosas? Pensaba en una canción, la canción de Rubén Blades, cuando él habla acerca de que el borracho se siente un James Bond en el carro. Siente con toda la seguridad que tiene más control de sí mismo. Eso es lo que le pasa a un borracho. Pero mis amados hermanos, lo que estas personas están viendo es precisamente esto. Cuando una persona no tiene tanta formación, generalmente es tímida, le da miedo hablar, no se expresa con facilidad, prefiere pasar anónima. Pero cuando una persona actúa bajo la influencia de esta sustancia, actúa sin temor. Mis amados hermanos, la razón tal vez por la que estos hombres que estaban allí pensaron que estos estaban borrachos es debidamente a esa intrepidez alegre con la que estaban hablando. Estaban hablando del evangelio sin inhibición, afuera, en público, pero además había un gozo y había un miedo. Estaban demasiado felices para importarles incluso lo que la gente pensara de ellos en ese momento. Aquí tenemos a unos creyentes de los que se dice que están borrachos, pero no es cierto. Están bajo el control del Espíritu Santo. Yo creo, como lo dice Keller, que el actuar de estas personas pareciera ser el resultado del alcohol, pero es claro que no es así. Más adelante, de hecho, Pedro les aclara lo que había ocurrido. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 2, el versículo 14 en adelante. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, porque como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangres, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que mis amados hermanos, lo que vemos es que estos no están borrachos. Esos están bajo el control y el gobierno del Espíritu Santo que los está guiando. ¿Y el resultado cuál es? El resultado es lo que estamos viendo. Estos son creyentes que están felices hablando. Miren lo que dice Timothy Keller.
¿Qué están diciendo? Estaban felices, estaban gozosos. ¿Pero de qué estaban hablando? Cuando fueron llenos del Espíritu, no hablaron sobre estar felices. No salieron allá afuera diciendo, estoy feliz. Ah, ¿estás feliz? Sí, yo también estoy feliz. No, eso no es lo que estaban hablando. Estaban hablando sobre las maravillas de Dios. Estaban hablando sobre el Evangelio, dice Keller. Y eso es precisamente, mis amados hermanos, una de las marcas de una iglesia que espera la promesa. Es una iglesia que está alegremente obsesionada con el Evangelio. Alegremente obsesionada con el Evangelio. Cuando tú estás feliz, tú lo quieres comunicar. Tú quieres mostrar tu felicidad. Tú quieres al mundo a conocer que tú estás feliz. Keller dice esto: si estás realmente lleno del Espíritu, no estás pensando en cuán feliz eres, aunque lo eres. Estás pensando en el Evangelio. Estás pensando en los actos poderosos de Dios. Estás obsesionado con el Evangelio. Estás obsesionado con hablar a la gente sobre el Evangelio. Tienes nueva facilidad para hablar a la gente sobre el Evangelio. Quieres hacerlo porque tu gozo está fundamentado en el Evangelio de lo que Jesucristo ha hecho por ti, por supuesto. Así que, mis amados hermanos, yo creo que nos podemos volver a esa historia inicial de los moravos. Cuando el Espíritu cayó sobre ellos, ¿cuál fue el resultado? Ellos no se quedaron en las cuatro paredes del templo donde estaban reunidos, disfrutando de ese momento. No, su reacción inmediata fue obsesionarse con llevar el mensaje a otros. Se cuenta precisamente de dos de estos jóvenes que al escuchar que habían esclavos en las Indias occidentales que no conocían a Cristo, que se ofrecieron para venderse como esclavos para poder ir y predicarles el Evangelio. Mis amados hermanos, es necesario entonces considerar la importancia de este mensaje, pero también es necesario ver el Evangelio mismo en esta porción. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Este pasaje, mis amados hermanos, nos cuenta precisamente del lugar en donde nacieron las lenguas. Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen una sola lengua, y ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Mis amados hermanos, Babel, el lugar en donde nacieron las lenguas, fue el resultado de un juicio divino al intento del hombre de hacerse un nombre. Recordemos, mis amados hermanos, que estas personas se establecieron en este lugar y desarrollaron una nueva tecnología, ladrillo y asfalto en lugar de piedra y mezcla. Y lo que intentaron hacer fue construir una torre con un propósito: hacerse un nombre por si fueran esparcidos sobre la faz de la tierra. De modo que el Señor desciende para ver lo que estos pequeños mortales estaban haciendo. Mis amados hermanos, aquí hay una ironía tremenda. Es como un niño que desciende a ver un hormiguero para ver lo que están haciendo esas pequeñas hormigas. Dios descendió así del cielo para ver lo que estos hombres estaban haciendo. Y la conclusión de Dios es esta, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y vean el resultado. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Mis amados hermanos,
Por eso ese lugar se llama Babel, porque el Señor confundió allí sus lenguas. Ellos trataron de crear una torre, un templo, una nueva religión sin Dios. Eran arrogantes, eran orgullosos, pero después de este juicio no podían entenderse entre ellos. Y esa es una de las causas de la separación de la humanidad a lo largo de la historia. Nuestra incapacidad de entender al otro que habla o piensa distinto a mí. Pero aquí en Hechos capítulo 2, mis amados hermanos, ya no vemos juicio. Lo que vemos es restauración. ¿Y por qué podemos ver esto, mis amados hermanos? Porque el juicio ya había caído sobre la persona más justa y más buena de la historia. La persona que podía comunicarse con todos y entenderlos a todos en el idioma que fuera. Él recibe el castigo por el pecado de modo que nosotros pudiéramos recibir misericordia. Y lo que antes separaba, la barrera del idioma, es derrumbada por el mensaje universal del Evangelio, del mensaje de amor manifestado precisamente en la salvación que ofrece Jesucristo. Y eso es precisamente lo que más adelante Pedro va a hacer cuando les predica el Evangelio. Y mire lo que dice Pedro. Acompáñenme nuevamente a Hechos capítulo 2, el versículo 14 al el versículo 22 en adelante. Y dice la palabra del Señor. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Y allí Pedro sigue su predicación y sigue su enseñanza acerca de quién es Cristo y lo que hizo el Señor. Dice el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que el llamado que hace el apóstol Pedro ese día es claro para todos los que están escuchando el Evangelio. Este es Señor y Cristo. La gente pensaba que los discípulos estaban borrachos. ¿Y por qué pensaban esto? Por esa intrepidez alegre que tenían, como lo acabamos de ver. Pero estaban llenos del Espíritu y estaban comunicando las maravillas de Dios, de modo que perdieron el miedo y la vergüenza. Mis amados hermanos, una iglesia que espera la promesa es una iglesia que rompe las barreras del idioma y de la cultura, que ya no presume habilidades lingüísticas o capacidad para hablar, simplemente comunica el mensaje de las maravillas de Dios, porque ese es un mensaje demasiado grande para guardárselo. Lo que hace el Espíritu Santo ese día es empujarlos a las calles y que ellos puedan hablar a esas personas que están allí reunidas, así como está empujando a la iglesia a lo largo de la historia para que pueda cumplir con su propósito. Después de que ellos escucharon el mensaje del Evangelio, mis amados hermanos, miren la respuesta. Versículo 37 al 40. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esa fue la respuesta, mis amados hermanos. Eso, mis hermanos, es lo que nosotros debemos hacer. El mensaje que como iglesia que espera la promesa debemos predicar. Solo por ese mensaje las personas van a ser salvas. Solo por ese mensaje las personas podrán cambiar. Y el Señor les va a dar nuevos corazones y les va a dar una nueva vida. Solo por ese mensaje que puede transformar al pecador y traerlo a la iglesia para que viva y espere la promesa. Me encanta como lo dice Pedro acá.
porque el Espíritu Santo es una promesa también para el que se arrepiente. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, recibe el Espíritu Santo. Recibe la promesa. Iglesia, nuestro llamado como una iglesia viva que espera su promesa es reconocer que este pasaje significa algo para nosotros. Significa que tenemos acceso al Espíritu Santo que Dios ha prometido. Si tú has creído en Cristo y eres hijo, tienes el Espíritu Santo y Él te ha dotado para llevar a cabo la misión determinada por el Señor, para que puedas proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y como tienes el Espíritu Santo, tienes la necesidad de proclamarlo. No te puedes quedar callado. No tienes excusa para permanecer en silencio. No puedes permanecer en el lugar donde lo recibiste. Tienes que salir y comunicarlo al mundo. La promesa más grande de este pasaje nos la presenta precisamente la llegada del Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa de Cristo, que es el que capacita a la iglesia para que pueda llevar a cabo la tarea que tiene por delante. Pero mis amados hermanos, nosotros como creyentes ya tenemos el Espíritu. Eso es lo que nos dice la Escritura. Tú ya tienes el Espíritu. Puedes llevar a cabo la tarea. Nuestra oración entonces debería ser: Señor, ayúdanos como iglesia a vivir de acuerdo a tu voluntad, a hablar tus maravillas a las personas a nuestro alrededor, a que seamos una iglesia llena de tu fuego, apasionados por predicar tu palabra. El mandato que da el Señor para aquellos que tenemos el Espíritu Santo es que seamos sus testigos en todas las naciones. Aquellos que son llenos del Espíritu tienen la necesidad de comunicar las maravillas de Dios a las personas a su alrededor, empezando en su círculo más cercano. Tu Jerusalén es tu entorno. Y luego podrás ir más allá en un círculo cada vez mayor de aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. Y ese es el ejemplo que nos dejan precisamente estos primeros creyentes y el ejemplo que nosotros debemos seguir. El Espíritu crea la iglesia y ésta proclama el Evangelio al mundo por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado es que el Espíritu Santo añadirá más personas a la iglesia a través de su palabra. Y de esa manera la iglesia será una iglesia viva que espera y vive la promesa. Iglesia, en esta mañana vamos a orar, como lo decíamos hace un momento. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que derrame sobre nosotros un deseo mayor por proclamar su reino y anunciar su palabra. Oh Señor, te damos gracias porque en esta mañana nos has permitido escuchar tu palabra. Ayúdanos como iglesia a vivir de acuerdo a tu voluntad, a hablar tus maravillas a las personas a nuestro alrededor y que nosotros seamos una iglesia llena de tu fuego, apasionados por predicar tu palabra. Una iglesia que espera y vive la promesa, una iglesia viva para tu gloria y para tu honra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Bueno, continuamos entonces con nuestro Vívelo y Cuéntalo.